Muy buenas tardes y bienvenidos a TEN 10 Experiencias. Soy Hernán Barbero y junto con Alicia Falconi y con todo nuestro equipo estamos comenzando la 9ª conferencia web en 5 meses de este nuevo escenario de pandemia. Hemos estado con bastante actividad, ya vamos a cumplir nuestra 10ª conferencia el 27 de agosto y en estas 9 conferencias hemos descubierto que más allá de que los eventos presenciales, que hemos hecho 34 desde hace 7 años en 8 ciudades del país y que tienen su valor, también estos eventos en este formato nos ha permitido generar una comunidad mucho más amplia de arquitectos y empresarios de la construcción. Estamos llegando a casi todos los países de la región y del mundo, y estamos, un 10% aproximadamente de nuestros asistentes son de otros países, y bueno, de Argentina, de todo el país, más o menos el 50% de la gente es fuera de lo que diríamos ahora que se llama AMBA, de todas las ciudades, principalmente de Córdoba, Mendoza, de Rosario, de las ciudades donde hemos estado visitando con TEN 10. Así que muy agradecidos a todos ustedes y con una convocatoria muy amplia. Y bueno, queremos contarles también que no solamente se generó mayor difusión en este formato de streaming, sino que también estamos logrando que conceptualmente este escenario de la pandemia lo estamos pudiendo como entender, así como TEN 10 siempre, por definición, es TEN 10 experiencias, ¿no? Es tendencias de diseño en 10 minutos. Hoy las tendencias hacia el futuro no tienen tanta importancia como tampoco quizás los aprendizajes sobre el pasado, sobre las obras que hacemos los arquitectos, sino sobre los aprendizajes del presente, ¿no? Estamos totalmente focalizados en este presente y compartiendo aprendizajes entre todos sobre un escenario que generó en primero una crisis, posteriormente tenemos que leer esos cambios que genera la crisis, de allí tenemos que ver cuáles son las transformaciones que tenemos que hacer en la arquitectura, en los distintos programas. Estuvimos viendo programas vivienda, educación, oficina, hasta vimos el tema de las canchas de fútbol, cómo va a cambiar cuando volvamos a la normalidad o a una nueva normalidad. Y fuimos viendo todos esos programas, hotelería también, y ahora estamos entrando desde las transformaciones que con distintos arquitectos y desarrolladores estamos viendo cómo son esas transformaciones. Hoy vamos a ver cómo llegan también de alguna manera las oportunidades en temas como el tema de la salud. 22 de abril de 2020 estábamos haciendo la primera conferencia sobre salud. Así que en ese momento se llamó Urgencias y Futuro de la Arquitectura para la Salud. Era un momento realmente de urgencias, de cuántas camas teníamos, estaba viniendo este pico que todavía estamos, no llegamos al pico, digamos, pero había una enorme urgencias, y hoy queremos titularlo distinto, queremos hablar de esta conferencia web TEN 10 Experiencias sobre arquitectura para la salud. Y arquitectura para la salud que tiene algunas nuevas implicancias, algunas nuevas visiones, en especial poniendo foco, como ustedes están viendo aquí en pantalla. No solamente vamos a hablar de la salud en general, que sigue siendo un enorme desafío para los arquitectos, ingenieros y para los políticos en la salud, sino que vamos a dar un poco en especial de foco al tema de los centros de rehabilitación, que tienen tanta complejidad. El tema de adultos mayores y la arquitectura de adultos mayores de una mirada arquitectónica y social es un tema sumamente interesante, desafiante, y también el tema wellness, que tenemos en Argentina todavía poca experiencia, es una disciplina que es como la del bienestar y tiene 7 principales conceptos que ya nos va a explicar, y de paso ya entonces empezamos a presentar a nuestros oradores de hoy y agradecerles especialmente. Les contaba que
Wellness es una teoría que nació en Estados Unidos, es como la 2.0 de LEED, y hay un experto internacional que es el ingeniero Alejandro Liruso, nacido en Argentina, pero hace más de 40 años que está en México, que nos va a hablar de esta disciplina maravillosa que tiene mucho que ver con la salud y con seguir estando sanos, con estar en la arquitectura saludable. Y también, bueno, es realmente un honor que la arquitecta Liliana Font, que todos conocemos, toda la trayectoria que ha hecho la arquitecta Liliana Font, de AFS Arquitectos, que nos estés acompañando, el arquitecto Luciano Monza, también de la empresa Arquisalud, un estudio de arquitectura que es también pionero, desde aquel Favaloro, en tantas obras de salud, más de 100, el arquitecto Enrique Cordeiro, del estudio Cordeiro y Asociados, también con una muy importante trayectoria actualmente en temas de salud, además de muchísimos otros programas. Así que muchísimas gracias a ustedes, a los oradores, y bueno, vamos a seguir también con los agradecimientos. Vamos a agradecer ahora a las empresas que nos acompañan, que hacen posible estos eventos. Comenzamos agradeciendo a nuestro sponsor premium, Daikin, empresa líder en aire acondicionado, creadora de la tecnología inverter para ahorro energético. Nuestras empresas sponsors son Arquidry, construcción en seco con soluciones para todo tipo de obra. Cambre, innovación permanente en materiales eléctricos de avanzada tecnología. Carpeal, sistemas de carpintería de aluminio, curtain wall y vidrios. Serrini, representante oficial de Hunter Douglas para persianas, cortinas y toldos. Domus, robótica sanitaria de alta prestación. Idero, construcción en acero con su nuevo desarrollo Sunbox, módulos monoambiente independientes. Flamia, empresa líder en la extrusión y comercialización de perfiles de aluminios. Grupo A2, equipamientos para empresas. Moldumet, perfiles de terminación, zócalos ecológicos y accesorios sanitarios. Santa Lucía, contramarcos sustentables, molduras y zócalos. Multiled, soluciones electrónicas para señalización y cartelería. Technical Systems, consultora especializada en negocios de aluminio y vidrio para la construcción. Beca, líder mundial en perfiles de PVC para puertas y ventanas. Velux, ventanas de alta prestación para todo tipo de techos. Hernán. Gracias. Bueno, como Alicia les comentaba, son empresas que además están sumamente involucradas con esta transformación tecnológica que necesita la arquitectura para la salud, que han estado incluso muy involucradas en todo este tiempo en estas urgencias constructivas que hemos tenido, varias de ellas. Así que es un orgullo realmente que poder contar con todas estas empresas. Y bueno, también queremos agradecer muy especialmente a ADAI, a la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería para Hospitalaria, que nos han dado un enorme apoyo desde acá el 22 de abril, porque les comento que el evento que íbamos a hacer nosotros en marzo de este año presencial ya era sobre salud, lo habíamos anunciado en noviembre del año pasado, con ellos estábamos trabajando, también con la Sociedad Central de Arquitectos, y bueno, finalmente en abril hicimos este primer evento, conferencia web, con enorme apoyo de ellos, conceptual, académico, ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Diseño, los colegios de arquitectos de Mendoza y de Neuquén, que nos apoyan muchísimo en nuestros eventos. Bueno, y los media partners, que nos ayudan muchísimo en la convocatoria, las revistas Arias, el portal y revista Arca, Arquitectos y CBARC de Córdoba, el diario Los Andes, Oferta y Demanda, y el portal Portinos de Tecnología, que nos están acompañando continuamente en todos nuestros eventos y generan estas enormes convocatorias. También tenemos mucho que agradecerles a ellos. Así que bueno, les queremos comentar que
en el día de hoy vamos a inaugurar un sorteo que es una silla, algo que es muy valioso en estas épocas, una silla ergonómica como para poder trabajar desde nuestras casas. Y miren qué buena que es una silla del grupo A2, que es el modelo Flexor, y que tiene también como para colocar cosas atrás. Así que la vamos a sortear al final del evento entre los asistentes que estén presentes. Así que bueno, muchísimas gracias también. Es una forma de agradecerles también la presencia. Y bueno, queremos que este evento sea sumamente participativo y hay 3 canales como para que ustedes puedan participar en esta conferencia. En primer lugar, el chat, que veo que está muy activo ya, están ahí todos, hay 19 interacciones ya, se están saludando, que está buenísimo. En segundo lugar, hay un casillero al lado de preguntas y respuestas. Es muy interesante que puedan hacer sus preguntas a medida que van teniendo preguntas con los oradores y quieren decir a quién, y después las vamos a seleccionar algunas de las preguntas para generar un breve debate al final del encuentro, para que sea realmente participativo y estemos construyendo un espacio de pensamiento común sobre todos estos cambios que se nos han venido. Y en tercer lugar, tenemos una encuesta, 2 encuestas, vamos a hacer la primera, entendiendo que son profesionales o empresarios del sector de la arquitectura, de la ingeniería para la salud. Esperamos entonces un poco las respuestas, si las pueden ver ustedes ahora mismo y saber cómo estamos compuesta la comunidad de pensamiento que tenemos esta noche en TEN 10 Experiencias Arquitectura para la Salud. Así que ya vamos a ver las respuestas. Bueno, el 34% está trabajando en forma especializada y está con obras actualmente. Muy bien, qué bueno tener tanta gente especializada en este sector. Las especializaciones son importantísimas, y más en una disciplina tan difícil. Después tenemos el 36%, no, perdón, el 24% ocasionalmente trabaja en este sector. El 30% no está trabajando en este sector y les interesa el tema. El 8% está trabajando a veces en este sector, pero está trabajando en este sector, es especializado, pero no tiene actualmente una actividad fuerte. Eso sería el 8%. Y el 3% no, trabaja en otras áreas, pero no trabajan especialmente en estas áreas de arquitectura e ingeniería para la salud. Así que bueno, muchísimas gracias por participar, y ahora entonces vamos a continuar ya con nuestro programa, y bueno, llegó el momento de presentar a nuestra primera oradora, que es la arquitecta Liliana Font. Es un enorme placer para nosotros presentarte, Liliana, y te invitamos a subir a este escenario digital. Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Hernán? Realmente has formado escuela en este tema de la arquitectura y la ingeniería para la salud, no solamente a través de toda tu actividad, que ha sido muy importante desde que egresaste en la FADU, y a través de tu estudio, que es un estudio referente de diría, de los principales del país y de la región, el estudio Alvarado Font Sartorio, de la cual sos directora, y también es muy importante todo lo que estás haciendo a través de la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, de ADAI, de la cual has sido miembro fundadora, y también actualmente seguís en la comisión directiva. Y bueno, es un orgullo también tener a una presidente de la International Federation of Hospital Ingeniería de los años entre 2014 y 2016, ha sido la presidenta. En el ámbito académico, como profesora de los cursos de la Universidad Favaloro, docente, por supuesto, en ADAI, desde el año 2009, y bueno, vamos a nombrar también, dentro de lo que son las obras importantes del estudio, el Sanatorio Finocchieto, que es un orgullo, una obra del año 2013,
que después se hicieron ampliaciones. Bueno, el Anchorena, San Martín, inaugurado hace 2 años, y bueno, actualmente con la obra del Hospital Alemán, que son nada menos que 11.000 metros cuadrados, y que busca hacer la certificación EDGE, para lo cual ustedes son también expertos en todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, y lo quiero destacar también. Y bueno, están haciendo un hospital privado en las afueras de Tucumán y ampliación de centros ambulatorios en Nordelta. Así que, Liliana, queremos escucharte cómo estos 5 meses, qué aprendizajes podés compartir con nosotros esta tarde-noche. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Por un lado, tengo que contestarte, Hernán, que es un poco pronto para determinar cuáles serán los cambios que la pandemia puede dejar en la arquitectura para la salud. Y por otro, entiendo que un fenómeno de esta magnitud, desarrollado con simultaneidad en todo el planeta, trasciende la misión profesional específica nuestra, de los arquitectos y los ingenieros, y se convierte en una estrategia de Estado, en un tema de la sociedad entera. Sin embargo, es innegable que todos los involucrados en la atención de salud hemos recibido este impacto, el impacto fuerte de esta situación, y nos llamamos a la reflexión sobre las pautas que podrán condicionar nuestros edificios a futuro. Y comenzaría entonces con la imagen del Sanatorio Finaquieto, que aquí está mostrando lo que va a ser la nueva silueta de su ampliación. Hacia la calle Ecuador está el edificio existente y esta es la esquina donde el sanatorio se va a expandir, está en proceso de proyecto. En este caso estamos revisando algunas estrategias funcionales y entre ellas estamos pensando que es muy importante mantener la multiplicidad de accesos. Hoy tienen ya 3 accesos, no los queremos perder, sino por el contrario, reforzarlos. De esta manera, reforzando estos accesos, nos garantizamos que el público ingrese por la avenida Córdoba, el público ambulatorio de consultorios por la calle lateral Boulogne-sur-Mer, y los nuevos accesos van a poder hacer respetar esta división de las áreas técnicas y de las áreas públicas, pero de las áreas públicas multiplicado por 2. Desde esta planta baja, entonces, con esta multiplicidad de accesos, podremos organizar layout funcionales separados, que es una de las enseñanzas que nos está dejando esta pandemia, la posibilidad de independizar accesos, independizar layouts. ¿Para qué? Para albergar procesos cuidados. En general, las láminas que voy a mostrar, todo lo que está amarillo es circulación pública y lo que está en color siena es la circulación técnica. Cada circulación pública tiene su núcleo de escalera contra incendio, de escape de incendio, y sus núcleos de ascensores. Dentro de las circulaciones técnicas de ascensores tenemos también una división entre lo que serían camillas, insumos limpios e insumos de usado. Y cada uno de estos bloques de edificación, tanto el nuevo como el existente, mantienen esa multiplicidad de circulaciones verticales. Acá en un tono más desmayado pueden ver el edificio existente. Esto es una planta de internación con todas las habitaciones que dan hacia el exterior, hacia el contrafrente y hacia el patio interior. En amarillo, las circulaciones verticales, y ven que en vez de usar las mismas circulaciones, las estamos multiplicando para alojar estos layouts diferenciales. Estos cuerpos, a futuro, pueden separarse con puertas de accionamiento automático, que también, para el caso de incendio, permiten configurar áreas seguras. Es decir, que por un lado tenemos una fluidez, una continuidad en el diseño,
Normalmente y en situaciones comunes podemos compartir los recursos, pero en situaciones especiales, como es este caso, o pueden ser futuros casos, podemos compartimentar la planta en forma inteligente. Y por separado, en el extremo sobre Boulogne-sur-Mer, el movimiento ambulatorio, también con una posibilidad de conexión para la emergencia. Esto es una pauta que de alguna manera y subconscientemente siempre la tuvimos, pero ahora esta experiencia nos refuerza la idea de no confundirnos y tratar dentro de un ambiente humanizado como es este, que aprovecha los pocos espacios libres para tener buenas visuales y esta arquitectura humanizada que tenemos, que queremos, poder resolver en forma eficiente y segura estos procesos de atención médica. Por supuesto que todavía, como les decía, no tenemos pautas claras de cómo va a evolucionar la arquitectura y el nivel de impacto que va a tener esta situación por la que estamos atravesando. Sabemos que sí, lo va a tener en forma importante en todo lo que es la tecnología, es decir, sabemos que necesitamos mucho más oxígeno que lo que necesitábamos en los edificios anteriores, también más sistemas de seguridad, más formas de compartimentación, etc. Pero exactamente, imaginemos que si los infectólogos hoy están discutiendo si el virus llega a 2 metros o a 5 metros o cómo se transmite, los arquitectos mal podemos tener las seguridades. En este sanatorio era muy importante, en este clima de humanización, la apertura hacia el paciente, es decir, el primer pedido es que el paciente se pudiera comunicar en forma directa con cualquier persona que lo atendiera, fuera enfermera, médico, recepcionista, etc. Hoy pensamos que sin cambiar estas situaciones podemos agregar, y de hecho ya lo estamos haciendo, estos cierres vidriados. Es decir, que sin cambiar la arquitectura, en estos casos, ¿no?, con algunos agregados, podemos entrar dentro de esta cultura de la seguridad. Y si ven ese mostrador lateral, es a su vez adaptado a discapacitados, es decir, puede regularse en altura tanto para un staff o un paciente que necesita esto. Ahora, el eje de toda esta cultura de la seguridad no se puede ir de lo que nosotros consideramos que es la humanización del espacio, el uso del color, las visuales, si es posible, las visuales hacia los parques, el espacio agradable, el control que el paciente puede tener de su situación, es decir, que puede bajar una persiana, que puede encender una luz, que puede regular su aire, el espacio que tienen estos ambientes para que, aún dentro de las medidas bastante ajustadas que manejamos por falta a veces de terreno, pueda alojar a su familia o a sus acompañantes. Creo que eso, aunque exista toda esta necesidad de la seguridad y esta necesidad de adaptar los procesos a nuevas situaciones, no las podemos perder. Por eso, cuando vemos fotos como esta de la Feria de Madrid, de lo que fue pensar en la internación de un paciente, a veces ni siquiera grave, sospechoso, en estas situaciones, es algo que realmente a los arquitectos nos produce una reacción muy negativa, es decir, no podemos caer en esto, es decir, tenemos que pensar que ese tema que ha sido para nosotros una columna vertebral tiene que seguirlo siendo. Por eso creo que tenemos que estar un poquito preparados, no sé exactamente cuál es la estrategia más adecuada, creo que de todo esto vamos a poder sacar algunas ideas, algunas cuentas positivas para el futuro,
pero como arquitectos tenemos una responsabilidad inalienable, es decir, en el equipo multidisciplinario que se maneja en el diseño de la arquitectura para la salud, el arquitecto tiene que manejar este tema. Entonces, yo dejaría como reflexión que las pautas de diseño siguen siendo en algunos casos las mismas, como albergar procesos eficientes y seguros. Se le agrega la adaptabilidad, que antes era simplemente una flexibilidad, pero siempre en el eje central de la humanización y la sustentabilidad, que por razones de tiempo hoy no voy a hablar, pero que está muy presente en todas nuestras obras y que la consideramos algo esencial. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Y he anotado así brevemente 5 desafíos que has marcado en especial, y los quiero decir rápidamente. En primer lugar, el desafío de los layout y los accesos separados, que es un aprendizaje que dijiste que fue de este tiempo. El desafío de la cultura de la seguridad. Pero que decías que ese desafío de la cultura de seguridad no tiene que impedir que podamos generar la humanización que debe existir y que tampoco debe estar amenazada por la improvisación, que fue un poco lo que nos pasó en este tiempo, ¿no? De apuros y de urgencias. El desafío de la adaptabilidad, se hablaba mucho de la flexibilidad en los edificios de la salud, y vos ahora marcaste la diferencia superadora con la palabra adaptabilidad. Y finalmente el desafío siempre presente de la sustentabilidad. Así que muchísimas gracias, esperamos que puedan hacer más preguntas, hay ya 3 preguntas, pero que puedan, y si pueden decir a cuál orador la hacen. Así que muchísimas gracias, Liliana, y vamos a continuar entonces con el evento. Nuevamente presentar a un estudio que también ha sido de los pioneros y que es un orgullo en Argentina en el tema de arquitectura para la salud, que es el estudio Arquisalud, el arquitecto Luciano Monza. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a presentarte, que es bastante lo que has hecho no sé cómo has podido hacer tanto en este tiempo, sos muy joven pero bueno, estás en un doctorando, bueno, además sos arquitecto, especialista en planeamiento de recursos físicos de salud en la Universidad de Buenos Aires, socio de Arquisalud, como les contaba, es un estudio que fundaron, bueno, el arquitecto Gut, y que actualmente es Gut, Irigoyen y Monza, especializado en planificación, proyecto y dirección de edificios para la salud. El estudio cuenta con más de 30 años de experiencia. Luciano fue presidente entre el 2008 y el 2010 de ADAI, vicepresidente también, fue en varios cargos, actualmente está también en la comisión directiva. Presidente del 23 Congreso Mundial de la Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria, que se realizó en el año 2014, de otros congresos también. Voy a destacar también que sos director del posgrado de Proyecto de Edificios para la Salud en la FADU-UBA, que se hace con ADAI, y docente del posgrados en Argentina, Brasil y España. Bueno, como obras emblemáticas, no puedo dejar de nombrar a la Fundación Favaloro, y bueno, actualmente están haciendo distintos hospitales, por ejemplo en Santiago del Estero, y vamos a decir solo un número para resumir toda esta trayectoria de más de 30 años, más de 120 trabajos vinculados a la arquitectura para la salud. Así que queremos, Luciano, que nos cuentes también cuáles son los desafíos que vos ves en todos estos tiempos de cambios y de transformaciones. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Hernán, buenas tardes. A mí me interesa hablar de 2 temas que hemos denominado invariantes en arquitectura para la salud, que son anteriores a la COVID, son vigentes en este momento y creo que van a seguir ocupando un rol central en el futuro. Y no es casual que sean 2 temas en los que se centró Liliana, porque Liliana ha sido
una introductora de estos temas en Argentina ya hace muchos años que ella viene hablando de esto, cuando nadie lo hablaba. Así que me viene muy bien que ella haya introducido estos dos temas. Los dos temas a los que quiero hablar es humanización y sustentabilidad, justamente, y mostrar un ejemplo de un centro de rehabilitación que tenemos en estos momentos en obra, dado, creo que es un tema muy acorde a la charla, al eje de la charla, de la conferencia de hoy. Entonces, ¿por qué humanización? Bueno, Liliana un poco lo mencionó, pero a mí me parece que hay un concepto, o dos conceptos que son importantes, que es, el cuerpo humano no es una máquina a reparar, y el hospital no es una máquina de curar. Estos son dos conceptos tradicionales en la medicina, y tradicionales, además, en la arquitectura llamada hospitalaria, que es el hecho este del hospital como una máquina de curar. Y en realidad a un hospital, un edificio para la salud, concurren personas, los pacientes, que no van a pasear, lo hacen por una necesidad, con angustia, en un estado de vulnerabilidad. Y también trabajan en él personas, el personal de salud, que trabaja con altos niveles de estrés y depresión. Entonces, ambos grupos de personas requieren una arquitectura, espacios que les mejoren su experiencia, que no empeoren su transitar ya por una situación difícil. Esa es la razón de por qué hablar de humanización. ¿Y por qué hablar de sustentabilidad? Bueno, los edificios para la salud son grandes consumidores de energía y agua, probablemente de los mayores, y son grandes productores de residuos líquidos y sólidos. Entonces, creo que todos tenemos una obligación con el medio ambiente, todos tenemos una obligación con el cuidado del medio ambiente, pero en particular los que hacemos edificios para la salud, justamente por las características estas que menciono. El ejemplo que voy a mostrar es un centro de rehabilitación que está en el área metropolitana de Buenos Aires, es una obra social, tiene unos 10.000 metros cuadrados, 140 camas, es un proyecto de los años 2016-2017 y está actualmente en construcción. Cuando nosotros llegamos al lugar nos encontramos con un terreno de unas 3 hectáreas, 100 por 300 metros, semi-rural, y con una característica muy interesante que era un gran parque arbóreo, un patrimonio. Nos encontramos con este parque muy interesante de árboles, y entonces la idea original del proyecto fue no tocar ningún árbol, respetar todos esos árboles, además potenciarlos y utilizar eso en función de la calidad del proyecto. El hecho de que fuera un centro de rehabilitación, en cierto sentido, simplificó un poco el tema, permitió un edificio con esta forma tan extraña que pueden ver ahí, y en parte lo simplificó porque es un programa que permite ciertas libertades que un centro de alta complejidad probablemente no. Entonces ahí pueden ver la pizarra del edificio, acá pueden ver una planta de techos, los ingresos están por el lado izquierdo, hacia el norte están ubicadas la mayoría de las habitaciones, el norte acá está arriba en el dibujo, también se ubica toda la pista de marcha y demás, y en el lado inferior del dibujo se genera una calle vehicular por donde se produce todo el abastecimiento y demás. Y acá pueden ver un poco la organización interna, tiene una gran circulación central, que es la que organiza toda la estructura del edificio, es una circulación que es bastante mixta. También el programa permite esa utilización de ese tipo de circulación, y pueden ver ahí todas las pastillas, lo que llamamos las pastillas de internación o las unidades de internación, que son todas las habitaciones que acá, estas que están con color. Lo que está en violeta son las áreas de tratamiento, y lo que está en marrón son las áreas de servicios generales. Uno de los conceptos importantes, lo quiero indicar en la unidad de internación, creo que Enrique también va a hablar un poco de esto ahora a continuación, es el hecho de que en estos lugares que son para rehabilitaciones graves, para internaciones de larga estada, este tipo de edificio se convierte en un lugar ya de hábitat, de vivienda de los pacientes que van a estar internados. Entonces requerimos lugares específicos de noche, que son las habitaciones, y específicos de día. Y que tengan espacios para estar, para comer, que tengan salida al exterior, digamos, que tengan una serie de elementos que permitan que el lugar se acerque más a un lugar de vida a la persona que un lugar de internación.
Acá podemos ver un corte, unos cortes que son muy rápidos, pueden ver un juego de los techos que permiten el ingreso de luz natural. Esto es un área de tratamiento que está integrado por un gimnasio, por terapia ocupacional, por una piscina especial terapéutica, y pueden ver todo el recorte que tiene el edificio en función de aprovechar las visuales y respetar los árboles. Estos son cortes de estos grandes locales, como pueden ver la pileta terapéutica, el gimnasio, hay una búsqueda de la luz también cenital. Y esta es otra área de tratamiento que es todo el jardín terapéutico, que está en todo el frente de donde se sale desde las unidades de internación, que tiene áreas de descanso, de huerta también, que acá no están marcadas, y todo un paseo recreativo y una pista de marcha que es con dificultad que se usa para rehabilitación. Esta es un render aéreo que muestra un poco las ideas principales del proyecto. Nosotros generamos todo un techo verde para devolverle al predio lo que habíamos sacado a nivel tierra, al ocupar casi 1 hectárea de las 3 hectáreas que tenía el terreno. Acá pueden ver paneles de agua que se utilizan para calentar el agua, paneles solares, el juego de color en los patios para variar, los techos shed y demás. Estas son algunas ideas, algunas estrategias que se usaron para protección de las ventanas, para que las ventanas de las habitaciones tengan siempre sol en invierno, en cambio estén protegidas con sombra en verano. El uso de diferentes estrategias para entrada de luz. Este edificio tiene luz natural e iluminación natural en prácticamente todas las habitaciones, en todos los locales. También trabajamos con estrategias de una envolvente muy cerrada que permitiera una buena aislación, eso bajó mucho el consumo energético del edificio, y con diferentes estrategias con respecto a las instalaciones de aprovechamiento, de circuitos de aguas grises, de aprovechamiento de energía solar y demás. Y voy a mostrar algunas fotos rápidamente, fotos y renders. Acá pueden ver el acceso principal, arriba está un render de la etapa del proyecto, abajo pueden ver una foto de la obra. Estas son vistas del jardín terapéutico, donde se pueden ver las ventanas por atrás y las distintas etapas, instancias de alternativas que tiene. Esta es la estrategia utilizada con los frentes de las habitaciones para proteger las ventanas. Todas las ventanas van girando por el edificio, no es lineal, sino que va girando. Siempre las ventanas fueron girando con estos volúmenes para estar orientadas bien al norte y protegidas del oeste. Acá pueden ver la estrategia utilizada en esta circulación que cruza todo el edificio. Es una circulación muy ancha, de unos 5 metros, donde nosotros utilizamos un sector para circular y un sector se utiliza como pista de marcha cubierta con un solado especial. Abajo está la foto de esa circulación y a la derecha pueden ver una circulación de la internación que tiene el ingreso de luz cenital de forma tal que todo tiene ingreso de luz natural. Y esta es una vista, a la izquierda es un render, a la derecha es una foto de la obra de lo que es el área de comer y de terapia ocupacional de cada unidad de internación, que pueden ver que se asemeja más a un lugar de estar que a un lugar de hospitalario. Y por último termino con estas imágenes donde pueden ver la estrategia adoptada con respecto al gimnasio. Este gimnasio tiene un gran ventanal, este es el render, acá pueden ver una foto de la obra, un gran ventanal, una llegada donde puede verse, tener mucha cercanía con el paisaje exterior. Esta es la vista de afuera del gimnasio, y se puede ver el gesto realizado donde tenemos gimnasio de este lado, la piscina a la derecha y el fondo de terapia ocupacional, y ese gesto que hace el edificio para poder mantener este grupo de árboles. Así que bueno, termino volviendo con esta imagen aérea del edificio. Luciano, bueno, muchísimas gracias, y qué maravilla poder hacer urbanismo también para la salud con este espacio donde todas estas estrategias que permiten como manejar todas las variables, y destaco especialmente cómo han logrado que los edificios tengan luz natural en todos sus espacios, o casi todos, y el tema de las estrategias vinculadas con la sostenibilidad en cuanto
aguas grises, en cuanto a todo lo que tiene que ver con todas las cuestiones de instalaciones y todo que permitan generar en esto que, como decíamos cuando estábamos presentándonos a ustedes, los centros de rehabilitación y todos estos que son de la más alta complejidad, de los más altos desafíos. Y así que, bueno, ya hay varias preguntas para vos también, así que vamos a continuar con nuestro siguiente orador, que es un buen momento para presentar al arquitecto Enrique Cordeiro, que en este panel, así como Luciano nos ha hablado bastante sobre el centro de rehabilitación, Enrique, cuando te convocamos, nos hablabas de este tema de la arquitectura para adultos mayores o para tercera edad, que es tan desafiante, o siempre lo ha sido, pero creo que cada vez más pensar cómo vamos a resolver. En Argentina, por lo menos, creo que todavía hay mucho por recorrer, no sé, en otros países de la región, así que queremos escucharte con mucha atención, estos casos que estás desde hace un tiempo trabajando, y sobre todo con una obra muy importante que hoy la vas a mostrar, y aparte, bueno, te estoy spoileando la charla, pero creo que es muy valioso que toda esta experiencia que has tenido recorriendo este tipo de centros en Europa, así que, bueno, vamos a escucharte, pero antes te voy a presentar. Gracias, bueno, Enrique Cordeiro es titular del estudio Cordeiro Asociados, que tienen una trayectoria de unos 30 años. Es un estudio de cierta importancia en Argentina, con lo cual has trabajado en todos los programas, vivienda unifamiliar, edificios de oficinas, de propiedad horizontal, locales comerciales, desarrollos urbanos, en conjunto con municipalidades. Voy a destacar la extensión urbana de Cariló, una obra muy importante, en la cual seguís trabajando actualmente con un paseo comercial que se llama Golondrinas, en Cariló. Y bueno, tenés obras en construcción actualmente como el edificio residencial en Tigre, un edificio para la Casa Matriz de Rosario, en Santa Fe, un paseo comercial Alto del Solar en Catamarca. Dentro de lo que es arquitectura para la salud, voy a destacar obras de los últimos 3 años, como por ejemplo el Instituto Médico Privado en Catamarca, de 3.800 metros, el Institute en Buenos Aires, para trasplantes rinopancreáticos, de 4.200 metros, consultorios externos de Mater Dei, y bueno, dentro específicamente de esta temática que hoy nos vas a compartir, que tiene que ver con la tercera edad, has hecho un centro llamado Casa Mater, que es aquí en Buenos Aires, en el barrio de Recoleta, y estás construyendo un centro residencial que se llama Sentidos, para adultos mayores en Funes. Es un edificio de 4.300 metros. Y no quiero dejar de presentar tu otra actividad que con tanta generosidad impulsar la cultura arquitectónica de los arquitectos, que 20 años como curador de las exposiciones de la Bienal Internacional de Buenos Aires, también en la Bienal de Venecia has trabajado, bueno, el pabellón argentino, por ejemplo, y voy a nombrar también que ha sido curador de una muestra para mí memorable, una de las mejores muestras que yo vi en el Centro Cultural Recoleta, que es la de Clorindo Testa en la Sala Cronopios. Así, muchísimas gracias, Enrique, y queremos escucharte. Bueno, Hernán, al contrario, muchas gracias a vos y a Alicia por invitarme, y a los copanelistas por compartir conmigo esta tarde-noche acá, y desde ya, bueno, ni hablar que me toca hablar a mí, pero en definitiva es el estudio el que habla, y sin la gente del estudio evidentemente no podríamos ni siquiera hacer estas presentaciones, mucho menos las obras. Bueno, como tenemos poco tiempo, una de las cosas que más quiero recalcar es que no me voy a centrar en una obra que estamos haciendo o no, sino que voy a exponer una situación muchísimo más importante a mi vista, que es el tema de estos edificios que vienen siendo o vienen degenerando en principio desde los asilos y con todas sus formas para los adultos mayores. Ahora tenemos una nueva situación, que es que la
independientemente de esta pandemia, que es este tema de los adultos mayores son cada vez mayores y cada vez más adultos, y se ha extendido muchísimo esa vejez. Así que bueno, lo más importante es esta introducción y poder decir que el gran desafío que tenemos es entender que, cómo se va a vivir en conjunto con tanta longevidad. Los puntos más importantes que quiero tocar son 4, lo ordené en 4 puntos. Uno es el tema de la arquitectura para la salud. Quiero poner la residencia de adultos mayores, la quiero poner en perspectiva y en una comparación con la arquitectura para la salud. El tema de los hospitales es complejísimo, acá lo vemos, los hospitales son una infraestructura interna increíble, tienen partidos muy definidos, funcionan o no funcionan. Todo esto debería ser una especie de relojito, o sea que cuando andan muy bien, y tienen un montón de complejidades internas, son como grandes ciudades, porque convengamos que adentro la gente vive, se recrea, come, espera, reza, es un mundo. Después hay otras arquitecturas que no son menores, ni mucho menos, que son arquitecturas como los centros residenciales que hablaba Luciano recién, como los centros de atención, como los centros de consultorios, y toda una complejidad de la arquitectura para curar. Pero después vienen las residencias para mayores, que no son edificios, hospitales o edificios para la salud per se. Son, en definitiva, lugares para cuidar, no para curar, para que la gente esté cuidada, porque las enfermedades que pueden tener son progresivas, son crónicas, muchas veces no se curan. Entonces, esto tiene una connotación que va muchísimo más allá de la enfermedad. Es parte de la vida, son los últimos 10, 15, a veces 3, 4 años de vida, y estos edificios son mucho más sueltos, estos edificios permiten mucho más divertimento, son mucho más lúdicos, han hecho cualquier cosa con estos edificios, como lo pueden ver en las imágenes. Algunos no nos representan, algunos representan más a unas culturas, a otras culturas, pero en definitiva son edificios más fáciles de hacer en cuanto a la complejidad de ese tipo de arquitectura, pero con otro tipo de desafíos igual de complejos. La situación actual, que es otro punto que me quiero referir, miren esta imagen, si esas 2 señoras no creen que se están por morir, están equivocadas, porque parecen unos marcianos ahí que están invadiéndolas y son las únicas que no están cuidadas. Esta pandemia no nos ha demostrado a nosotros, sobre todo en Argentina, no sé en el resto de la región, que estamos mal en este tema, sino que nos sacamos la careta, nos dimos cuenta, nosotros hemos hecho análisis para poder hacer algunos trabajos, hay ciudades que necesitan 5.000 camas y solo tienen habilitadas 1.000, y miren estas imágenes, las municipalidades aceptan esta situación de clandestinidad de una manera tremenda, y no se ponen a decir ni siquiera que esto está bien y que esto está mal, lo ocultan directamente. Entonces, realmente, si ahora la fracción más vulnerable han sido los adultos mayores, digo yo, la verdad que los podríamos tratar así, que es mucho mejor, ¿no es cierto?, que tratarlos de una manera clandestina y en la cual ni siquiera sabés si están muertos o están vivos. Es tremendo. El 50% en Europa de los muertos han sido en este tipo de residencias para mayores. O sea que no es un tema únicamente de la región, es un tema general. Esto ha desnudado la pandemia. A partir de ahí tenemos algunas soluciones posibles. Todas tienen que ir de la mano absolutamente de la política. Esto no va de la mano de otra cosa, no son fáciles. Y hay montones de edificios que son asibles para solucionar estos problemas, dependiendo mucho del nivel y el grado de dependencia de cada uno. Pero lo que estamos seguros es que de ninguna manera la solución viene, por importante que sea, de la mano únicamente de la arquitectura. Viene de la mano del hombre. Lo más importante es la persona. No solamente la persona que te atiende en forma directa, todo el conjunto, todo el ambiente, todas las personas que están ahí adentro tienen que tener un montón, pero un montón de amor por lo que están haciendo. Ninguna máquina reemplaza una mirada, reemplaza un abrazo, ninguna máquina reemplaza el toque humano. Por lo tanto, hay muchas alternativas, hay muchas soluciones arquitectónicas y es fundamental porque salgámonos del modelo viejo de geriatría y entremos en estos modelos más contemporáneos, en donde en definitiva, como la persona que va a vivir ahí, no va a curarse de nada, va a vivir ahí sus últimos años. Lo que necesitamos es que esta persona se proyecte, que tenga ganas de seguir viviendo, que hable en el futuro,
que entienda que tiene algunos valores y nos enfocamos en sus partes sanas y no en sus partes más complejas. O sea, si nos enfocamos en sus partes sanas, perfectamente vamos a poder de alguna manera lograr que esas personas tengan la autoestima más alta y estén mucho mejor contenidas. Estos son los 3 puntos, y ahora les diría que no como arquitecto, como médico, sino como arquitecto, quisiera decirles que de todo lo que estudiamos y de todo lo que estuvimos viendo y analizando, hay un hacia dónde podemos ir, y ese hacia dónde podemos ir, que está corroborado ahora, muy importante, porque está corroborado porque fue el modelo que mejor reaccionó a esta última pandemia, es un modelo sociosanitario centrado en la persona. O sea, en general los edificios que tienen un muy buen resultado, digamos, social, son como complejos en la parte sanitaria. Y los que tienen un buen resultado sanitario, que son más hospitalarios, tienen una complejidad en la parte social. Si nosotros apuntamos, buscamos y vamos a un mix respecto de eso, vamos a lograr un modelo sociosanitario, que no es un invento mío, ni muchísimo menos, hay revistas en todo el mundo y esto se habla ya hace tiempo, que es un modelo que, basado en la persona y enfocado en esa persona, puede lograr algo muchísimo mejor que simplemente sentar a un viejo en una cama y si no come, no come y se muere de desnutrición. No es así. Entonces, realmente creo que el cambio, obviamente la arquitectura acompaña todo esto, pero el cambio es fundamental, está en nosotros, en saber que esta gente no hay que tirarla guardada en un rincón, sino que en definitiva son personas que están viviendo sus últimos años, y a medida que más me meto en este tema y que más estudio o analizo hacia dónde podemos llegar a ir, me sorprende cómo hay tanta gente que le encanta estar con los chicos, por ejemplo, porque cambia a los chicos, los baña, todo fenómeno, porque los chicos tienen un futuro, y después vamos a ver una persona que tiene 75, 80, 85, 90 años, y la tenemos que cuidar y nos va a dar una fiaca horrible. O sea, porque, y bueno, como no tiene mucho más para dar, ya está, fuimos. Me parece una barbaridad, me parece una cosa tremenda, como digo recién. Bueno, pero creo que donde podemos ir es, por supuesto, a un modelo, como les decía recién, en donde los espacios se combinen correctamente, en donde haya una paradoja que tiene este tema de actuar en sociedad, pero aparte ser individual, ser uno independiente y en grupos. Hay paradojas que funcionan adentro de estos edificios, y estos edificios se convierten en un desafío muy importante para el proyecto arquitectónico, porque obviamente tenemos que empezar a darles muchísimas más funciones, pero no muy sofisticadas. En general son casi todas humanas, ¿no es cierto? Son complejidades absolutamente posibles, y hay que trabajarlas siempre en equipos interdisciplinarios y poder ir preguntándole a la gente que vive en esos lugares. Últimamente, de los dos que estaban mejor funcionando de los que hemos hecho nosotros, compartí varias conversaciones con los que los manejan, y bueno, estaban muy golpeados por la situación, obviamente, porque ellos mandaban a sus pacientes a un hospital y se los devolvían en unos estados que son calamitosos, en cuanto a la higiene, en cuanto a las dietas, a la nutrición. Pero bueno, entonces la gran pregunta es hacia dónde vamos. Si nosotros, supongo, logramos hacer unos edificios equilibrados, que estén bien en su entorno y que se mantengan en esa línea tan difícil entre la necesidad económica y la prestación social, cuanto mejor sean, cuanto más justo sea ese equilibrio, mejor creo que va a ser el éxito de estos tipos de edificios, ¿no es cierto?, de prestaciones, siempre con lo humano. Y nosotros como arquitectos, la verdad es que creo que debemos seguir estudiando. Yo ya me estoy acercando acá y no sé si quiero hacer una huerta o no quiero hacer una huerta. Lo que no quiero seguro es que consideren que me tengo que ir a un lugar a sentarme a morir. O sea, porque hay mucho para dar. Esta gente tiene mucho para dar y no tenemos ni por qué aislarla de una manera así rutinaria, terrible y espantosa, ¿no es cierto? Entonces, de vuelta, basado en las personas van ahí a vivir y tienen que tener una visión de futuro, tienen que hablar en futuro y no hablar en pasado, porque cuando empiezas a hablar en pasado ya te moriste, no te diste cuenta, pero estás. Nosotros en esa línea, bueno, como les decía, no voy a mostrar un edificio que estamos haciendo en profundidad, pero sí
que estamos haciendo en Funes es una residencia que conserva todos estos valores de los que nosotros venimos hablando. Es un edificio que está armado con todas las comodidades y sobre todo en unidades de convivencia. Eso es lo más importante y lo que ha dado resultado en los que mejores. Es un modelo nórdico, que es el que mejor resultado ha dado en la pandemia, en donde son todos grupos de 15, 10, 12 personas que están agrupadas en sus habitaciones con todos sus servicios, su comedor, con sus livings, con sus estares, con su lugar de atención, con su aula, con su taller. Entonces, de alguna manera, la respuesta que se le puede dar a un aislamiento ocasional o incluso, y lo más importante, al envejecimiento. A medida que van envejeciendo, pueden ir pasando de pabellones a una mayor dependencia. Bueno, eso es un poco toda la conversación. Bueno, voy a Enrique, a nombrar algunas palabras dentro de esto, porque creo que has dado algunas palabras y algunas frases que son, creo que hasta bastante emocionales, hablando justamente de una arquitectura que tiene que tener espacios más emocionales, más humanísticos. Has dicho como algunas cosas que de alguna manera también nos emocionan, creo. Por ejemplo, dijiste, ninguna máquina reemplaza el abrazo y el amor, ¿no? También hablaste de que son lugares para cuidar, no para curar. De esto de no aislarlos como una gran, como una visión que a mí por lo menos me queda como muy, muy clara, que es lo que tiene que pasar, basados en personas que van a vivir, y que van a vivir hacia futuro, ¿no? Y que no quieren hablar en pasado, que hay que hacerlos pensar y hablar a futuro de proyectos, y esto es la última frase que creo que es la que de alguna manera también sintetiza las ganas de vivir. Hay que generarles ganas de vivir y enfocarlos en sus propias partes sanas, ¿no? Y por último, destacar esa maravillosa obra que estás haciendo en Funes, y ya la misma pregunta que también le están haciendo a Luciano y que te la están seguramente haciendo a vos, cómo es el tema de la piscina y el tema del COVID, eso ya lo dejamos para las preguntas, a ver cómo podemos generar ese cuidado. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Después seguimos con las preguntas, y ahora vamos a presentar a nuestro invitado internacional, que es el ingeniero Alejandro Liruso. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. Vos estás viviendo desde hace 40 años en DF, Ciudad de México, y que son 2 horas menos, ¿no? 2 horas menos, ¿sí? Sí, 2 horas menos, justo. Así que bueno, queremos agradecerte especialmente. Realmente era muy importante llegar a vos, porque uno de los temas que queríamos hablar no solamente era digamos, la arquitectura para sanar, sino también de la arquitectura para seguir estando sanos y cada vez más saludables, que era wellness, un concepto que es reciente en el mundo, pero que hay muy pocos expertos, y vos sos uno de los máximos en el mundo. Entonces era muy, muy valioso que nos pudieras ayudar, y que sea como en la última de las conferencias de esta noche, hablar un poco sobre sobre el bienestar, ¿no? La arquitectura y la ingeniería para el bienestar. Voy a brevemente presentar, también es difícil presentar brevemente a oradores que han tenido tanta trayectoria como todos los que han estado en este panel. Pero bueno, tenés una doble profesión, porque estudiaste administración de empresas y también estudiaste ingeniería en instalaciones, y sos fundador de una empresa, LifeFlow Companies y de BioE de México, que se dedican a proyectos integrales. Quiero destacar un poco que no solamente sos certificador de una cantidad de sellos de certificación, sino que además ustedes generan toda la integración del servicio, son como una especie de constructora sostenible, y bueno, además sos un impulsor de toda esta cultura de LEED, WELL, EDGE, experto y auditor. Has trabajado en el programa de Al Gore, también distintas
todo tipo de actividad. En México, un importante impulsor, organizando congresos, conferencias, seminarios sobre sustentabilidad. También en Estados Unidos y en general en América Latina. Tenés que venir pronto a la Argentina para hay que ser profeta en su tierra también, ¿no? Sí, Y sí. de alguna manera esto está buenísimo que como argentinos podamos sentir el orgullo de toda tu carrera. En el 2015 fuiste galardonada como Living Future Hero por la International Living Future Institute de Seattle, en Estados Unidos. Así que bueno, contanos, ¿qué es este concepto WELL? ¿Cómo podemos, desde la arquitectura y la ingeniería, estar más saludables? Bueno, muchas gracias, Hernán, y buenas tardes a todos. Pues mi presentación básicamente la quiero enfocar justamente en lo que decía Ove Arup hace algunos años, varios años atrás, en que dijo que cuando los arquitectos piensan en funcionalidad y los ingenieros en la estética, vamos a estar haciendo buenos edificios. Y parte de lo que tratamos de hacer en BioE es justamente eso, o sea, unirnos con los arquitectos para hacer muy buenos edificios desde el punto de vista eficiente, sustentable y desde el punto de vista humano, que es algo que comparto con todo lo que dijo Enrique. Entonces, deje de mostrarle un poquito lo que voy a hablar. No voy a hablar tanto en proyectos, sino más bien un poco en el concepto, la filosofía, en cómo aplicamos estas certificaciones dentro de la generación de proyectos y básicamente para lograr que estos proyectos sean certificados, pues desde la concepción los estamos armando así para que funcionen de esa manera, que esa es nuestra parte, el que funcionen tanto pasivo como activamente, lo más sustentable y lo más eficiente posible. Este es un proyecto, es un centro gerontológico. Ahí estamos viendo la entrada del centro gerontológico. Aquí es donde atienden a los adultos mayores durante el día. Tiene una casa de día y demás donde los adultos mayores conviven, están de día. El proyecto es de Itaca Arquitectos, nos hicimos todas las ingenierías, somos cerca de un 80% sustentable. Hicimos un sistema de doble techo en el cual es un clima muy caluroso. Está en Villahermosa, Tabasco, en el sur de México. Es bastante calurosa esta zona, pero la intención siempre fue convivir. Se dejaron los árboles que había existentes y la intención era el hacer que quien esté ahí logre esta diferencia entre un handprint y un footprint, o sea, tener la huella que estamos dejando de contaminación, pero por el otro lado, la huella o lo adicional que estamos dando con un impacto positivo cuando creamos. Entonces, una idea es hacer este cambio entre footprint y la huella del lugar contra lo que estamos generando de bueno y esos impactos positivos que estamos creando. De ahí viene mucho la idea de que desde Aristóteles había definido ya que la felicidad es la finalidad del hombre. Entonces, algo que nos hemos olvidado cuando hacemos proyectos de este tipo, arquitectura y demás, es aquí hay salud, hay que socializar, hay que evaluar las costumbres, el confort y la biofilia. La biofilia es la convivir con la naturaleza. Y este es un caso, ¿no? Ante esta naturaleza imponente, esta es una casa que hicimos en la reserva de Siancán, en Tulum, cerca de Tulum, en el cual la casa es 100% sustentable en agua y en energía. Vive con energía eólica, fotovoltaica, reusamos y retratamos el agua, captamos el agua de lluvia y lo potabilizamos. Y creo que es algo que viene ahora como cambio. Bien lo decía Harari, ¿no? De que tenemos que vamos a superar la pandemia y que va a haber un mundo diferente cuando despertemos. Y creo que así es lo que está funcionando y lo que está pasando ahora. Y el que no despierte y el que no se adapte a este mundo va a quedar atrás. Entonces creo que justamente tenemos que darnos cuenta de que algo diferente va a estar. Nosotros nos hemos basado mucho en estos conceptos, como el Living Building Challenge, que se le conoce como Beyond LEED, o sea, más allá de LEED. Es un concepto en el cual toma a la flor como la metáfora de que la flor vive con el agua y la energía que llega al lugar, se adapta al clima, no contamina, se integra a los sistemas y aparte es bonito. Entonces, dentro de esta certificación del Living Building Challenge, tenemos estos como pétalos, se les llama, que son los 7 capítulos como tal, en el cual está el sitio, el agua, la energía, la salud y la felicidad, materiales, equidad y belleza. Es la primera certificación que utiliza la palabra felicidad y la palabra belleza dentro de la certificación como tal. ¿Por qué? Porque
tenemos este dato en el cual la inactividad física está siendo el cuarto riesgo a nivel mundial de mortalidad. Y es algo que estamos tendiendo, y más ahora con el home office, y más ahora con esto, en el quedarnos encerrados, es un riesgo que estamos poniendo en el cual, si no logramos que interactuemos con la naturaleza, no vamos a salir adelante. Y de ahí salió WELL. WELL es una certificación, la que se preocupa más bien en la gente, en el bienestar de la gente, dentro de un espacio verde. Entonces, hace una combinación, de hecho, la hicieron entre la gente del Living Building Challenge y la gente de LEED, junto con la Clínica Mayo y junto con la Wellness Clinic de Cleveland. Hicieron esta certificación enfocada hacia la gente, hacia los que están adentro y viven en un espacio. Independientemente de que queremos que el edificio sea sustentable, también queremos que haya bienestar en la gente que lo habita, ¿no? Y obviamente pensando que todos los que convivimos ahí estamos el 80% dentro del lugar. Y tenemos 7 conceptos también, que es aire, agua, nutrición, iluminación, fitness, o sea, la parte deportiva, confort y mente. Esta certificación, que surgió hace varios años, da un entorno mucho más integral de lo que vive la gente dentro, y cada uno de los conceptos que se evalúan va relacionado con algún sistema del cuerpo humano. O sea, de manera de que podemos ver que hay diferentes interacciones desde movilidad, ergonomía, aire, luz, calidad del aire, iluminación y demás, que nos va a afectar y nos afecta en todo el comportamiento y en todos los sistemas humanos, como por ejemplo el ciclo cardiano. El ciclo circadiano habla justamente de la iluminación y cómo vivimos y cómo la melatonina y la dopamina funcionan en nosotros en base a la iluminación y al movimiento del día. Si lo rompemos encerrados en un lugar en el cual no vemos cómo funciona todo, eso se rompe ese ciclo y se baja nuestra productividad incluso. También la biofilia, o sea, el convivir con la naturaleza. Somos naturales y tenemos ese acceso y queremos ese acceso hacia la naturaleza, hacia el bienestar de la luz natural, de convivir con lo verde. Este es un proyecto que hicimos pensando en esto, es un laboratorio botánico, eran unas canchas de tenis y arcilla, y hoy en día este laboratorio en Valle de Bravo, lo hicimos junto con Brow Arquitectos, entramos por la planta de tratamiento, que es este humedal que ustedes ven aquí, en el cual tratamos agua del pueblo de Valle de Bravo, y esa agua es la que usamos para el riego de todo el laboratorio, y bueno, aparte de todo esto. Y estos son los conceptos de biofilia que quería dejarles. Cualquiera de estos conceptos que nosotros utilicemos, cualquiera de estos conceptos podemos lograr que haya una integración natural entre lo humano y de donde pertenecemos, que es la naturaleza. De ahí vivimos y de ahí venimos. Well y LEED han sacado ahora, justamente en esta época, estos Healthy Safety Ratings, que es un poco enfocarse a qué debemos de cumplir ahora que volvemos a esta nueva anormalidad, o este paso hasta la futura normalidad, el cual habla de procedimientos de limpieza, saneamiento y demás, porque sabemos que, bueno, la pandemia al fin es algo que ha llegado y que continuará, en el cual se habla obviamente de sanitización, de dejar espacios, de 1,5 metros, 2 metros, usar cubrebocas, y un montón de políticas que muchas ya las conocemos, que lo estamos aplicando hoy en día, en el cual da incluso estos sellos, ¿no?, de COVID-free, ¿no? Pero el mayor enfoque está hacia la parte de calidad del aire interior, porque habla de ventilar naturalmente, habla de meter filtros en aires acondicionados más altos, como los HEPA, lo usa la luz ultravioleta en el aire o ionizadores en el sistema de aire acondicionado, pero también hay otras partes pasivas que podemos hacer, en el cual venían ahí como la iluminación, barridos y demás. Y algo que tenemos que ver muy bien en el aire interior es esto, los materiales y las emisiones de los materiales con los que hemos construido todo, los VOCs. Es algo que tenemos que ya empezar a ver, así como vemos en los alimentos, ver qué ingredientes tienen los materiales con los que construimos, porque eso lo respiramos, eso contamina nuestro aire. Y especialmente ahora que nos estamos metiendo cada vez más en las casas y encerrándonos
las casas, manteniendo las distancias. Es muy importante tener algo de contacto con la naturaleza en lo que hagamos, especialmente dentro de las casas. Cuando hemos hecho el home office, pues justamente hablando de la silla fue lo primero que hemos cambiado, ¿no? Y volver un poco a lo que ya sabíamos. En la Carta de Atenas que publicó Le Corbusier en 1942, en el punto 24 decía que las zonas de habitación deben ser dictadas por razones de higiene. Y eso lo dejamos atrás. En la arquitectura modernista hablaba mucho de iluminación y demás. Y en esta idea de certificar o no certificar, enseguida me vino el sketch de Lelutier, de al fin y al cabo certificar lo queremos para hacer una buena obra, que sea sustentable, eficiente, y el no certificar, caramba, es lo mismo, ¿no? Entonces, realmente no importa si queremos certificar o no certificar, lo que importa es hagamos bien las cosas y la certificación vendrá sola, ¿no? Recordemos que al fin y al cabo, lo más sustentable que pueda haber es la misma naturaleza, es lo único que ha sido sustentable durante todo el tiempo, y hacia eso tenemos que llegar. No nos enfoquemos en hacer una línea de conceptos, sino al contrario, usemos esa línea de conceptos y esos puntos para hacer un buen proyecto como una guía. Y de que vamos a seguir adelante, de que todos vamos a salir a un nuevo mundo diferente en el cual se han acelerado los cambios. Son cambios que ya existían, pero esto ha ayudado a acelerarse. La pandemia lo que ha hecho es que le ha puesto un boost a estos cambios. Y recordemos siempre que, así como las crisis son grandes, aquellos que lo atravesamos, cuando salimos grandes también. Y creo que especialmente esta foto agradece mucho a la gente que está en la primera línea, y que si nosotros nos ponemos las pilas y seguimos adelante, vamos a lograr salir adelante. Pues muchas gracias. Alejandro, maravilloso. ¿Cuántos conceptos en 10 minutos? No podía anotar tanto, pero solo para destacar algunas cuestiones. Creo que es muy interesante este foco que hiciste sobre el tema de la naturaleza, ¿no? Como que es lo más sustentable, y que Well surge en esta unión entre LEED y Building Challenge, que hacen foco en las interacciones con la naturaleza, como que ahí están todas las respuestas. Dentro de ello, has hablado muchas veces destacando el tema de la calidad del aire interior, como un tema muy importante. Y casi estás exigiendo de alguna manera a una sociedad de consumo, y en especial acá, bueno, hay una cantidad de empresarios de la construcción que de alguna manera tomen esta demanda de que estás haciendo, de que por qué no podemos exigir lo mismo a nuestros materiales de construcción que lo que le exigimos y que nos da toda la información los alimentos que estamos consumiendo. Ahí volviste a hablar de destacar en especial el tema del aire, las emisiones que producen los materiales, tanto en funcionamiento como en todo tipo de su comportamiento, ¿no? Así que bueno, y hablaste también de esto de... Me pareció muy interesante esto de que si los arquitectos podemos enfocarnos también más en la funcionalidad, los ingenieros en la estética, podemos edificar con mayor calidad. Creo que eso habla también de alguna manera de algo que es inherente de la arquitectura y la ingeniería para la salud, que es la multidisciplina, ¿no? Esa mirada múltiple, transformadora, ¿no? Solamente desde esa mirada tan múltiple puede salir la respuesta para programas tan exigentes como son la arquitectura y la ingeniería para la salud, ¿no? Y el chiste de Lelutier, buenísimo. ¿Por qué certificar? Y bueno, por lo mismo que no hay que dejar de hacerlo, o sea, es increíble, pero como decía Lelutier, caramba, caramba, qué coincidencia. Ahí mostraste que estuviste criado en Argentina, ¿no? Y que sí. al Coliseo muchas veces. Bueno, así que ahora vamos a hacer una segunda encuesta y después los voy a volver a convocar. Tenemos, caramba, 25 preguntas. Así que bueno, vamos a hacer una última encuesta que tiene que ver cómo ustedes, luego de estas 4 charlas, ¿qué están pensando sobre qué aspectos de la arquitectura para la salud deben replantearse
a partir del aprendizaje de estos meses de pandemia que han generado tantos cambios, ¿no? Entonces, en primer lugar, aspectos sociales y políticas, obras públicas. En segundo lugar, sostenibilidad ecológica, eficiencia energética, renovables, aspectos funcionales de circulación, accesos, flexibilidad, las tecnologías vinculadas con la seguridad, la domótica, las medidas wireless, no tocar nada, los conceptos wellness, esto que agregamos a partir de la charla de Alejandro, la calidad del aire, la iluminación, la climatización. Entiendo que todos son importantes, pero si podemos destacar para ustedes cuáles son los que tenemos que replantear más. O sea, esta crisis genera cambios, estos cambios generan aprendizajes y generan transformaciones. ¿Dónde tenemos que transformar más para que todos estos meses, estos 5 meses, por lo menos en Argentina, digamos, más en Europa, hayan servido como un aprendizaje fuerte para cambiar y transformar? Bueno, tenemos un 36% de ustedes contestaron que los replanteos principales tienen que venir por los aspectos sociales y políticos en las obras públicas, ¿sí? Hay una frase que circula de un filósofo que dice: ¿es la pandemia un problema de salud o es principalmente un problema social con algunas implicancias en salud? ¿Sí? Y esto es un poco lo que está demostrando las respuestas de ustedes. Luego, con un 26%, caramba, ¿no? Alejandro, los conceptos wellness son los que nos van a permitir replantear este momento. 26% para los conceptos wellness. Luego, 20% los aspectos funcionales de circulación, accesos, la flexibilidad, una palabra clave, cada vez más clave. Luego un 15% la sostenibilidad ecológica, la eficiencia energética, las energías renovables, y un 4% las tecnologías de seguridad, domótica y las medidas wireless. Muchísimas gracias, entonces. Y ahora sí, los vamos a invitar a todos para ver cómo podemos contestar estas 25 preguntas que tenemos ahora. Además, quiero destacar que tenemos una inscripción nuevamente, pasamos los 500 inscritos, muchísimo interés por esta conferencia. Los invitamos a todos los panelistas. Vamos a ver cómo podemos hacer para tratar de contestar rápidamente las cosas más importantes que se están planteando. Para el arquitecto Carlos Divar, y esto es para todos los panelistas, como arquitectos especializados en la conformación de espacios interiores, diseño, iluminación, color, ¿cuánto se tiene en cuenta este tema en la arquitectura para la salud? Digamos, diseño, iluminación, color, interacción con los espacios verdes. Hoy, ¿cuánto se tiene en cuenta en la arquitectura de la salud? Bueno, respondo. Creo que cada vez se tiene más en cuenta. ¿Cuánto se tiene en cuenta? Depende mucho de los proyectistas, de los comitentes, de las situaciones que lo permitan. Pero cada vez son temas más instalados y más valorados. Hay un concepto que es interesante, que ha introducido un grupo mundial, pero básicamente su origen está en Inglaterra, que es Design and Health, que introduce el concepto de salutogenia como opuesto a patogenia, y habla de los edificios salutogénicos. Entonces son temas que están cada vez más en discusión y cada vez se le está dando más importancia, pero es verdad que tampoco son temas absolutamente presentes todo el tiempo, y por eso hay que seguir insistiendo con ellos. Enrique. Sí, y fundamentalmente también, aparte de todo lo que dice Luciano, que es tal cual, hay un tema que es el que estaba tocando yo, de los adultos mayores, que muchas personas llegan autoválidas a estos edificios, que son residenciales, y que en definitiva con el tiempo lo primero que se le deteriora a la gente son todos los temas sensoriales, ¿entendés? Hasta que muchas veces quedan ahí hasta hacer cuidados paliativos, o sea, el final de la vida. Y todas estas reducciones que se generan en todo lo que es el deterioro sensorial, se corrige con eso. En los pabellones de Alzheimer, si vos no tenés por colores las cosas, los tipos no saben dónde están.
Y te diría más, con olores. Se utilizan olores muchas veces en los pasillos, porque los tipos no sabes cómo, pero sienten el olor, se sienten cómodos, se calman, se tranquilizan, los tipos se sienten en su ambiente y después, o sea que es absolutamente fundamental. Desde siempre el entorno, la arquitectura, el espacio que nosotros creamos termina condicionando a la persona muchísimas cosas y te como predispone para una cosa o para la otra. Así que lo que Carlos pregunta, sí, absolutamente, los colores y todo ese tipo de sensaciones y texturas son fundamentales para la arquitectura que estamos trabajando, en la salud en general. Bueno, yo coincido también con lo que dicen ustedes. Nuestra experiencia está más en edificios tipo, digamos, que atienden patologías prevalentes, no tanto en lugares donde la gente permanezca mucho tiempo. Pero igualmente se aplica y realmente uno se pone muy contento cuando la gente que trabaja en la institución valora todo esto y comenta qué diferente es tener estos edificios con 90% de los ambientes con luz natural, con tratamiento de las texturas, de las maderas, de los colores, etcétera, que ayudan. Y le agrego algo más. En un estado de tensión, como llega la gente, y también de poca permanencia, se está poco tiempo hoy día internado en un sanatorio, y mucho menos si la actividad es ambulatoria, si mucho más rápido es todo. Todo esto también, el espacio, el aire, la luz, las referencias, las esculturas, las pinturas, lo que fuera, orienta a la gente, es decir, ayuda a encontrar el camino, es lo que le llaman los americanos el wayfinding. Es decir, uno encuentra por dónde tiene que transitar, qué es lo que tiene que hacer. Si todo eso me parece que acompaña a bajar la tensión, es decir, a entrar a un edificio de salud con menos resquemores, ¿no? Es decir, acompañar ese ingreso de la gente a hacerse su tratamiento. Muy bien. Hay varias preguntas que tienen que ver con el tema de tercera edad. Por ejemplo, esta pregunta de Agustín Miranda, que en tu recorrida por Europa se ven muchos centros en espacios verdes, en las afueras de las ciudades. ¿Es una tendencia que tiene que ver más con el entorno, con este entorno natural en la salud de los ancianos, o tiene que ver con la conveniencia, con la oportunidad de los costos que significa tener estos espacios, que sería mucho más difícil dentro de las metrópolis? O sea, ¿cómo es el caso en Europa? ¿Y cómo puede ser acá también? No es que no hay una condición para eso. Vos, en definitiva, como yo trataba de explicar al principio, si bien es fundamental, la arquitectura son residencias, entonces tiene mucho más que ver con las culturas. O sea, todos de alguna manera queremos envejecer en nuestra casa mientras estamos sanos. Entonces estos edificios deberían parecerse a una casa. Lo que pasa es que nosotros tenemos un tipo de cultura y reconocemos como casa determinadas cosas. No sabés si habrás visto ahí algunos edificios con un montón de madera, etcétera. Son edificios que están en los países nórdicos, pero que si les hicieras un edificio de ladrillo, los tipos de países nórdicos no saben de lo que le estás hablando. Es una municipalidad, qué sé yo qué es. Las casas de ellos son de madera, y lo que ellos remiten es a eso. Entonces, muchas veces, no lo puedo decir con el conocimiento de causa porque no he hablado con el arquitecto que lo hizo, pero supongo que tiene mucho que ver con la cultura a la cual van a albergar, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de edificios que son bastante descontracturados, porque ya te digo, tienen que cumplir algunas funciones más simples y son mucho menos complejos, si querés, en los equipamientos, te permiten ciertas flexibilidades. Luciano decía en un momento que por ese centro de rehabilitación que está haciendo le permitió desarmarlo un poco en el espacio ahí en planta, lo cual es muy parecido al nuestro de Funes. ¿Por qué? Porque en definitiva lo podés hacer, ¿entendés? Si tenés un hospital en H, un hospital en Peine, estás muerto, posible. En cambio, esto te lo permite. Y estas residencias en Europa tienen posiblemente esa impronta. Sí, hablado con eso, preguntan si hay edificios de la calidad como la que vieron de tu proyecto en Rosario, ¿qué otros antecedentes hay ya en Argentina? Y bueno, y también podemos sumar la pregunta de, en base a todos los terribles números de lo que ha pasado en los geriátricos, bueno, el caso más extremo, ahí contaba uno de ustedes que el 77% de los casos de muertes por COVID en España han sido en geriátricos, y el 50% decías vos en Europa.
pero ¿qué estamos haciendo en Argentina para extremar los cuidados en los geriátricos en situaciones de este tipo, ¿no? Y lo otro que te preguntaba era si hay antecedentes de espacios, de edificios de calidad en Argentina. Mira, no quiero decir algo de lo cual no estoy absolutamente seguro. Sé, porque sí lo sé, que en la ciudad de Buenos Aires hay muchísimos controles y prácticamente no hay ese tipo de residencias clandestinas, no las hay, pero en el resto del país es mucho más lo clandestino que lo que no. ¿Vos te imaginás el estado de salubridad de una casa chorizo, que es la que abunda por toda la República Argentina, que tienen unos cuartos de 5x5 a un pasillo, que recién el pasillo ventila, con 7 personas ahí adentro? O sea, es una locura. Y eso es lo que está pasando. Lo que pasa es que nosotros no lo estamos viendo, pero el Estado no puede ir a cancelarlos porque tendría que hacerse cargo de todas esas personas que están en esos lugares. Es una cosa muy compleja. Dice Sergio Bofo desde Gran Bretaña, ¿qué regulaciones y normativas se están haciendo como políticas en Argentina para que estas cosas no pasen? ¿Qué nuevas regulaciones y normativas, si es que se están generando, ¿no? ¿O cuáles deberían hacerse? No, la verdad es que no te podría decir, lo que hay que tener es plata. Acá el problema es de plata. O sea, de plata y de que alguien levante la mano y diga yo lo vi. Si nadie levanta la mano y dice yo lo vi, acá no sucede. Esta pandemia nos ha mostrado lo que no queremos ver. Sabemos que está, pero entre todos lo tenemos tapado. ¿O me vas a decir que nunca has visto ese tipo de lugares? Andá a cualquier geriátrico del PAMI. No hace falta que seamos unos cráneos para verlo. Las cosas están ahí. Si no las queremos ver es un tema nuestro. Ahora, realmente, ¿dónde está la calidad del edificio? Ya te lo digo. Nosotros creo que hay uno en el centro de la ciudad que es enano. Creo que tiene 10 cuartos y yo quisiera morirme ahí porque todo el mundo sabe mi nombre, sabe lo que quiero, cómo quiero. No quiero volver a uno de esos especies de gigantes en España que vimos de 400 internos, donde se ven haber muerto 250 seguramente porque estaban en los pasillos. La foto la viste. ¿Me entendés? Entonces, la calidad del edificio no creo que haya todavía empezado a ver de muy buena calidad, pero los va a haber seguro, porque acá está todo por hacer en materia de eso, todo por hacer. Bueno, y para Liliana, es una pregunta que en realidad, aprovechando toda tu enorme experiencia y como aprendizaje, es una pregunta que la estoy haciendo yo principalmente, pero la pandemia tiene como la cualidad de amplificar, de aumentar todo lo bueno y todo lo malo. De estos 5 meses, si bien dijiste que es todavía temprano para poder tomar aprendizajes, ¿qué sería lo peor que tenían en general nuestros edificios para la salud? Vamos a generalizar, ¿no? Que es lo que hay que corregir y cuáles son los principales, hasta palabras podrías decir, como adaptabilidad, o cuáles son esas claves de la transformación que hay que generar para salir mejor de este tiempo de aprendizaje. Qué pregunta. Es muy difícil responderte. Bueno, digamos, lo que se encontró fue una falta de disponibilidad importante en el área pública. Es decir, yo creo que hay que reforzar mucho la salud pública del país, y lo que me pareció que dentro de todo funcionó bastante bien fue la articulación entre los sectores, entre la pública, privada y obra social. Se han reunido, han trabajado juntos, han visto la disponibilidad de cada uno. En la parte pública creo que dio la oportunidad de terminar algunos hospitales que habían quedado sin terminar. No tuvimos demasiada suerte con las construcciones modulares, es decir, no sé si se sabía quién tenía que hacerlas, o quizás no estaban implementados los equipos que tenían que responder a una necesidad así de urgencia. Pero bueno, creo que de cualquier forma tenemos que seguir trabajando mucho. La salud en general ha sido algo bastante postergado por décadas en la Argentina, y
pagamos bastante todos, a veces tenemos 3 o 4 sistemas superpuestos, porque tenemos la obra social, la prepaga, el Estado, etc. Y la verdad que deberíamos tener un mejor sistema, ¿no? Es decir, es algo que tenemos que lograr hacer con mucho tiempo y con mucha planificación entre todos, colaborando todos. No es un tema de un partido político, es un tema del país, digamos, de todos nosotros. Tiene que trascender las políticas de turno, digamos. Muy bien, ¿qué quiere completar sobre esto? ¿Qué fue lo mejor, así como dijiste, Liliana, la articulación entre lo público y lo privado? ¿Qué fue lo mejor y lo peor que nos deja de esta enseñanza estos primeros 5 meses de aprendizajes? Si quieren completar, en nuestro sistema de salud, en nuestros edificios para la salud, en Argentina. A mí me parece, tomando un poco lo que decía Liliana y también lo que decía Enrique, que no podemos separar. O sea, creo que la pandemia lo que hace es poner sobre la mesa o mostrar más crudamente lo que somos. Entonces, somos un país con deudas sociales enormes. Podemos hablar de todos los problemas de la tercera edad y de los geriátricos, pero tampoco podemos pretender que la gente pase sus últimos días en cuna, digamos, en edificios espectaculares cuando hay un montón de gente que no tiene en estos momentos un lugar para vivir dignamente, ¿no? Digamos, creo que Argentina tiene una deuda social muy importante. Tal vez lo que hace la pandemia es ponerlo más sobre la mesa, lo estamos viendo, y eso espero, digamos, yo no soy especialmente optimista, tampoco trato de ser especialmente pesimista, creo que no necesariamente lo que va a pasar es bueno, que lo que puede pasar después es malo, que va a depender mucho de lo que hagamos nosotros como sociedad en función de eso, digamos, lo que podamos aprender de estas circunstancias. Entonces, creo que, aunque sea una contradicción, en cierto sentido, lo mejor es que está poniendo sobre la mesa las cosas que tenemos que tratar de resolver seriamente si queremos vivir en una sociedad mejor, digamos. Yo creo, digamos, un poco para redondear, sin entrar en mucho detalle, porque creo que Liliana ya habló de eso, yo haría hincapié más que nada en este aspecto. Acá el Miguel Sartori hace una pregunta que realmente es bien, que nos desafía fuertemente, ¿no? Dice, creo la humanización no solo debe darse en el trato con los pacientes, sino también cuidando la calidad de vida de todos los trabajadores de los centros de salud. Me gustaría conocer sus opiniones al respecto, ¿no? ¿Cuántos, creo que es un 20% en Argentina de los trabajadores de salud que han sido contagiados? ¿Qué podemos hacer por ellos? Ahí sí estamos con un tema tecnológico, es decir, allí sí tenemos que disponer de equipos y demás, ¿no? Es decir, también en el equipamiento médico sucede lo mismo. Y el aprendizaje y apoyar mucho más a los equipos, ¿no? Es decir, me parece que se tienen que sentir todavía más contenidos de lo que ha sido ahora, y creo que en eso se aprendió mucho. Y debe ser más del 20%, porque de los edificios en los que nosotros trabajamos ha habido un porcentaje enorme de contagiados. En todo, en las áreas de mantenimiento, de cocina, de mucama, es decir, ha sido muy fuerte el contagio, no solo las enfermeras. Y lo que sí creo que podemos hacer ya desde el punto de vista de la arquitectura es tratar de generar espacios para el personal de salud, espacios especiales, espacios que tienen que estar fuera del ámbito de trabajo. Digamos, no son demasiadas cosas, no es demasiado en una obra de estas, algunos detalles. Pero, por ejemplo, los espacios de descanso tienen que estar fuera de las áreas de trabajo. Tienen que tener lugares donde puedan desenchufarse. Ahora salimos todos, bueno, ya no se sale, ¿no? Pero se salía a aplaudir a las 9 de la noche. Bueno, esa situación el personal de salud la vive permanentemente. Digamos, el personal de salud está 8 horas por día, o las horas que sea, todos los días, en situaciones muchas veces complicadas. Y no tiene espacios dentro de los edificios que les permitan un pequeño
relax. Y eso sí lo podemos hacer de la arquitectura, porque no es mucho la incidencia que tiene en un proyecto. Hay otros temas que no, que ya no dependen de nosotros. Por ejemplo, hay muchos profesionales de salud que por razones económicas, para sostenerse, tienen que trabajar en varias instituciones. Bueno, justamente todo el tema de los contagios en los geriátricos y demás ha tenido mucho que ver eso, que van de un lado para el otro, bueno, porque lo necesitan. Eso tampoco es lo más sano. Es decir, lo más sano es que pertenezcan a la casa donde están, ¿no? Claro. Una pregunta para Alejandro, de Julia Cabral. ¿Qué tipo de sistemas constructivos son más convenientes para sumar a la sustentabilidad de nuestras nuevas construcciones? ¿Qué tipo de, o podrías también agregar qué tipo de materiales y sistemas constructivos? Bueno, cambiando un poco radical el tema, ¿no? Sí. Quisiera, antes de contestar esa pregunta, quisiera hacer dos acotaciones. Una, yo creo que toda Latinoamérica tenemos el mismo problema, igual que en Argentina. La falta de recursos ha pegado mucho al sector salud en todos los ambientes, tanto en las construcciones, en los hospitales, en los materiales, en los equipos y en el personal, ¿no? Que la verdad que han luchado y han estado ahí dando literalmente su vida en muchos de los casos y no les hemos dado la debida atención. Mucho lo que comentaba Enrique, en algunas cosas preferimos hacernos los ciegos y darnos la vuelta que tomar el toro por los cuernos y atender el problema, ¿no? Porque muchas veces no se tiene cómo atenderlo. Yo creo que eso sí es algo que el COVID demostró y que ha acelerado muchos cambios que ya venían, entre ellos estos cambios que tienen que darse vuelta. Entonces, volviendo a esta parte de los materiales, incluso lo que estuvimos hablando hace un ratito, que tiene mucho que ver con la biofilia, con el volver a la naturaleza y todos los conceptos que involucra esto. Lo ideal sería, bueno, buscar materiales que no contaminen, materiales que estén, que sean amigables o incluso que tengan poco mantenimiento, que sean con reciclados, reciclables. Hay una etiqueta que se está promoviendo, se llama Declare, en la cual cada fabricante declara los componentes justamente de sus materiales, lo que sea. En México ya la hemos empezado a implementar bastante, incluso sacamos Declare de las pilas que tienen la torre de control del aeropuerto, ¿no? Entonces cada uno de los materiales se van teniendo su etiqueta y van mostrando qué tanto contamina, porque parte de esa calidad del aire también es todo lo que emanan estos materiales, o sea, solventes, barnices y demás, ¿no? Entonces muchas veces nos vamos con lo estético y nos olvidamos de que esto va a estar ahí por 30, 40, 50 años emanando o contaminando, ¿no? Tanto hacia el aire como a sus subsuelos, como al tacto de quien lo toque y demás. Entonces son cosas que antes no lo tomábamos en cuenta y que es parte de la sustentabilidad. ¿Por qué es parte de la sustentabilidad y por qué tiene esto mucho que ver con la salud? Porque lo que no hagamos, y de hecho en la encuesta apareció la sustentabilidad muy abajo y eso me llamó la atención, porque no nos hemos dado cuenta de la relación que hay entre sustentabilidad y salud. O sea, el hecho de que nosotros seamos más contaminantes, el hecho de que nosotros tengamos más energías nocivas, el hecho de que haya más polución, por llamarlo así, en el ambiente, eso pega en la salud, directamente pega en la salud, ¿no? El hecho de que haya desechos tóxicos, el hecho de que estemos respirando gases todo el día afuera, que estemos tocando materiales que están emanando cosas, pega en la salud. O sea, es tirarse un tiro en el pie cuando no volteamos hacia el otro lado en la sustentabilidad y decimos, tenemos un problema de salud. Bueno, la manera de bajar esa cantidad de gente enferma es cuidando y previniendo todo lo anterior. En especial el tema del aire acondicionado, tanto hablaste de la calidad del aire, entiendo que en los edificios para la salud es tan alta la complejidad que tiene que ser perfecto, pero los arquitectos que te estamos escuchando, ¿qué aconsejarías para cuando se habla de sistemas de aire acondicionado para oficinas o para viviendas? ¿Qué deberíamos tener especialmente en cuenta en pos de esta calidad, del tema de las emisiones? ¿Qué podrías decirnos de eso?
Mira, el aire acondicionado depende de cada lugar. Yo creo que hay que empezar primero por lo básico, que es lo mejor es abrir la ventana, ¿no? Obviamente en un quirófano no lo puedes hacer, ¿no? Pero si estás hablando de las habitaciones y demás, qué mejor que una ventilación natural, ¿no? Qué mejor que una iluminación natural o qué mejor que haciendo ahora unas parábolas de espejos para barrer con sol, porque ahí tenemos rayos UV y UVCs que justamente lo que hacen es matar este tipo de virus, ¿no? En el cual se pueden barrer cuartos con este tipo de cosas. Y el aprovechar eso que es un desinfectante natural que ya tenemos, ¿no? Puede ser algo tan sencillo como justamente es una entrada de sol, ¿no? De ahí Caramba, ¿no? pasamos, Ariane lo sí, quiere. sí, es que la verdad, a veces nos olvidamos realmente de lo básico, ¿no? O sea, alguna vez en una reunión decían, el Instituto Mexicano de Edificio Inteligente, bueno, back to basic, vamos a poner un controlador y un monitoreo para accionar el aire acondicionado. Y oíme, back to basics, abrir la ventana, ¿no? Eso sería lo más básico, ¿no? Pero bueno, hay zonas donde obviamente no se puede, tenés que manejar un aire controlado, y ahí es donde vienen los diferentes tipos de usos, ya sea de filtros, iones, lámparas a su vez en los aires acondicionados, ¿no? Manejos, por ejemplo, ya hay unos ventiladores que tienen VC hacia el cielo, entonces lo que hacen es absorben el aire del lugar, lo pasan por los rayos UV y lo vuelven a devolver, y es un ventilador de techo que vos lo ves como un ventilador normal, pero van purificando el aire. También el ozono se está usando muchísimo y funciona muy, muy bien. Son equipos muy sencillos, de muy bajo consumo eléctrico, y te agarran área de 100 metros cúbicos en adelante. Muchas veces acá se usaban en carnicerías, en los supermercados y demás, y es algo perfecto para usarse en oficinas, en lugares cerrados, donde estás ozonificando el ambiente y estás oxidando y matando virus y bacterias, ¿no? O sea, hay muchas tecnologías de bajo consumo de energía y demás que se pueden usar sin ningún problema. Bueno, en definitiva, vamos a ir cerrando y la invito a la arquitecta Alicia Falconi que te sumes. La verdad que estoy profundamente emocionada, muchas veces creo que lo digo cuando terminan nuestros panelistas y las preguntas, pero la verdad que bueno, este es un tema especialmente profundo y delicado, no digo que los otros no lo sean, pero bueno, tal vez por algunas experiencias y conocimientos, me ha llegado muy profundamente. En el caso, coincido plenamente con que la pandemia ha puesto de relieve muchas cuestiones y muchas deudas que hay desde las políticas públicas, como decía Liliana, tanto Liliana como Enrique, Luciano, nos han puesto frente a deudas que tenemos tanto las políticas públicas, creo, también como nosotros como sociedad, con otra parte por ahí de la sociedad, ¿no? Somos una sociedad que hemos visto cómo se pauperizó el trabajo y el trabajo de los profesionales en salud, y no hemos reaccionado hacia eso. Y así como a tantas otras cosas, pero bueno, de pronto la pandemia nos puso ahora eso por delante. Creo que es una enseñanza muy profunda que tenemos que hacer, ¿no? Que no solamente no tenemos que ser indiferentes, no tenemos que ser ignorantes, no tenemos que perder la memoria para un montón de cosas. Así que, bueno, yo profundamente agradecida a todos ellos que nos han puesto en estos temas, y me parece que hago también como un llamado a nuestra audiencia, que nos está felicitando y mucho, y está felicitando a todos los panelistas, a que, digamos, no terminemos acá, sino que continuemos, ¿no?, en nuestra vida privada como sociedad. Bueno, acá Hernán me está pasando una indirecta debido a la hora, que es hablar de los próximos encuentros, que también creo que tienen mucho para aportarnos. El próximo es la transformación tecnológica
de la arquitectura, es el segundo, como ustedes están viendo en pantalla, es el segundo evento para los que se perdieron el anterior, y también lo organizamos en función de la importancia que tienen la incidencia en la arquitectura que podemos llevar adelante. Entonces, hemos convocado al arquitecto Minoliti, Marcelo Minoliti, que tiene una muy vasta experiencia en todo este tema, desde que forma parte de Aeropuertos Argentina 2000, y desde allí, bueno, ha sido fundamental el tema de la tecnología. Él es uno de los principales pioneros y líderes en el equipo de proyecto, así como también en el uso de las tecnologías BIM, junto con Miller. Los arquitectos Martín Bodas y Alejandro Ángel, que forman parte del estudio MA, que ha tenido una importante trayectoria, iniciándose muy jovencitos con un shopping, el Solar de la Abadía. Desde ahí han recorrido un largo trayecto hasta formarse o transformarse en arquitectos muy importantes en toda la región, un estudio que trabaja para toda la región en Latinoamérica, y que tiene más de 100 desarrollos realizados y proyectos que, bueno, con suma modestia no han querido decirnos la cantidad, pero bueno, los tienen. Y el arquitecto Daniel Becker, también del estudio Becker Arquitectos, también que tiene su muy importante trayectoria y que uno de sus muchos desarrollos, uno de los últimos proyectos ha sido el Museo del Holocausto. Este encuentro va a ser coordinado por la arquitecta Andrea Fuchs, que tiene mucha trayectoria en BIM. BIM es uno de los 3 temas que queremos como volver a tocar como en el primer evento. El segundo tema es la transformación digital en los edificios, todo lo que nos permite Internet, como por ejemplo las telecomunicaciones y la innovación en materiales. Y bueno, después tenemos nuevos escenarios de los desarrollos de la arquitectura y la construcción, que también es un tema que ya hemos tomado y que nos ha quedado también para desarrollar, porque son temas muy importantes. Eso va a ser el 10 de septiembre. Cumplimos 10 eventos en el próximo, Alicia. Exacto, y ahí tenemos también tenemos la compañía de Bill Marshall, una especie de ángel guardián, igual que Melanie, nuestra coequiper en lo tecnológico, que nos quedó pendiente alguna vez saludarla en público también. Así que bueno, ahora, ¿te parece algo más? ¿Quieres agregar de este tema vos? No, bueno, vamos al sorteo. Vamos a hacer 2 pasos en esto. El primer paso va a ser el sorteo de la silla que hace un ratito estaba en pantalla, y vamos a dar a conocer el nombre de esa persona. En el caso en que esta persona no esté entre los asistentes, lo vamos a poder comprobar más tarde, y ahí por Instagram vamos a dar el nombre. No sé si quedó claro, ¿te parece, Hernán? Claro, hay que distinguir, digamos que inscriptos hay más de 500, pero el ganador tiene que ser una persona que haya sido asistente hasta el final, bueno, que haya asistido al evento, no solamente que esté inscrita. Esa es un poco la idea. Así que bueno, vamos al sorteo entonces. Mostramos la silla nuevamente, es una silla de A2, del grupo A2. Ahí ya tenemos un ganador, El ganador de la silla de A2 ergonómica es Alfredo Joroch. Así que bueno, vamos a contactarnos con él y queremos nuevamente agradecerles y felicitarlos por este evento, que es un tema que, como dijiste, Alicia, tanto nos emociona todo lo que tiene que ver con la salud y las urgencias y de esta pandemia, y nos emociona mucho el tema de los adultos mayores, cómo se resuelve, y el tema del bienestar y del wellness, y entonces estamos
creo que ha sido un evento que han compartido con mucha generosidad una cantidad de aprendizajes, donde nos han cambiado más que nada las preguntas, no solamente que necesitamos nuevas respuestas, sino que nos cambiaron todas las preguntas en este escenario. Así que vamos a terminar entonces con una enorme felicitación y agradecimiento, con un aplauso para todos ustedes. Los esperamos. Gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Bueno, Me gané whisky. nos vemos en la próxima. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego.